Yo no sé cuántos de los que os habéis conectado para escuchar esta conferencia sabéis lo que es la realidad virtual. Personalmente, antes de escuchar a Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, hablar de su metaverso, pues apenas sabía yo algo más que el nombre. Y después de escucharlo, pues sigo sin saber nada, salvo que me parece que es un mundo que viene de otra galaxia. Sin embargo, es un mundo que ha venido para quedarse, eso hay que reconocerlo, y del que es necesario saber algo de una fuente experta y rigurosa para no andar en la equivocación y el error. Para ello tenemos hoy el privilegio de contar con un conocedor de muy alto nivel de este tema, el profesor Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez Pérez es catedrático de Universidad de Zaragoza. Se doctoró también en Zaragoza como doctor ingeniero informático en 2005 con premio extraordinario. Su actividad investigadora se centra en el campo de la informática gráfica, la realidad virtual y la imagen computacional. En 2008 fundó el Graphics and Imaging Lab, que es un grupo de investigación de referencia reconocido por el Gobierno de Aragón. Ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto impacto, incluyendo la revista Nature, y en 2014 fue premiado por Google con una Faculty Scholar Award. En 2015 consiguió una RCS, European Research Council, Consolidator Grant, que es la financiación individual para investigación de más prestigio en Europa. Y fue para estudiar la imagen computacional y la percepción humana. Ha trabajado en universidades como el MIT o el Stanford y colabora con empresas e instituciones como Disney o NASA. La Universidad de Tsinghua, en Pekín, lo ha incluido en la lista de los 100 científicos más influyentes del mundo en el área de la informática clásica, siendo el único español que forma parte de esta lista. En la actualidad es también socio fundador de DAE, una startup médica dedicada a la prevención de patologías visuales en bebé y en pacientes no colaborativos. Diego, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme y por la introducción. Para mí siempre es un placer poder divulgar ciencia. Hoy vamos a hablar de realidad virtual. Como es un tema un poco amplio, decidí darle este título de cómo contar historias y utilizar, sobre todo la segunda parte de la charla, cine en realidad virtual, ese tema de cine en realidad virtual, para intentar argumentar uno de los principales mensajes de esta charla, que es que la realidad virtual es además para los científicos un campo de juegos fantástico, porque podemos meter a una persona en un mundo que no existe, completamente a salvo, y someterla a ciertos estímulos visuales y analizar cómo funciona el cerebro. Entonces, la charla tiene que ver mucho con realidad virtual y tiene que ver también con percepción y aspectos cognitivos del ser humano. Bien, lo primero, ¿quiénes somos? ¿No? El Graphics and Imaging Lab, como han dicho, es el grupo que fundé en 2008. Es un grupo que nos dedicamos a investigar dentro de la universidad, que actualmente somos unas 20 personas, somos profesores universitarios, estudiantes de doctorado, postdocs, bastante dinámico. Trabajamos en distintos temas, trabajamos en imagen computacional, trabajamos en informática gráfica más clásica, como puede ser la simulación de imágenes fotorrealistas hechas por ordenador. Trabajamos en temas de realidad virtual, que es el tema principal de hoy, y como también han comentado en la presentación, en diagnosis de defectos visuales en bebés, que es un tema que tuvimos que pasar una startup porque a través de la universidad pública era un poco complicado de mover. Entonces, el tema de hoy es realidad virtual. Y efectivamente está aquí para quedarse. La realidad virtual no es una idea nueva. La realidad virtual es una idea que ha ido apareciendo por lo menos una vez cada 10 años. En los últimos 30 años aparecía realidad virtual, pero como pasa muchas veces, la idea estaba más avanzada que la tecnología para soportarla. Entonces, el concepto de realidad virtual existía, excitaba a todos muchísimo intelectualmente, pero sin embargo fracasaba una y otra vez porque no existían los medios para hacer la realidad. Esto ha cambiado ahora. Dejad que empiece con un vídeo. Le voy a quitar el audio, lo voy a poner un poquito bajo.
Voy a parar aquí. ¿Por qué me gusta mucho este vídeo? ¿Por qué comienzo con este vídeo? Este vídeo nos enseña una cosa. Es muy fácil engañar al cerebro. Cuando todos hemos visto esta imagen aquí, este cubo de Rubik, hemos pensado que era un cubo tridimensional. ¿Por qué? Porque durante millones de años de evolución, el cerebro ha aprendido a que lo que ve es cierto. Lo que ve no tiene que desafiarlo o preguntarse si es una ilusión óptica. Las cosas eran lo que son y el cerebro ha aprendido a interpretar las señales como las oclusiones, la perspectiva, para generarse una imagen mental del mundo que lo rodea. Y eso ha funcionado muy bien porque nos tiene aquí hoy vivos. Hemos sobrevivido a lo largo de millones de años. Pero el primer mensaje es este. Para sobrevivir el cerebro ha tenido que aprender a interpretar el mundo que le rodea. Y esa interpretación muchas veces significa asumir cosas. Como por ejemplo que este cubo es una figura 3D, cuando en realidad, como hemos visto más adelante, no es más que un dibujo. Es un dibujo que visto justo desde la perspectiva correcta parece 3D, pero que si giramos el dibujo ya se ve que no es lo que parecía. Pero el cerebro durante millones de años ha aprendido a que si algo parece que es algo desde una perspectiva correcta, lo va a seguir siendo desde cualquier punto de vista. No se plantea que haya que rodear todos los objetos, todos los árboles para comprobar que efectivamente son objetos tridimensionales. Entonces, la realidad virtual nos va a permitir engañar al cerebro de muchas formas y ver cómo reacciona, ¿vale? Pongo este ejemplo más, que es similar. Esto lo han usado muchos artistas callejeros. Este, por ejemplo, ha pintado esta piscina imposible en el asfalto de una acera y aunque sabemos que es imposible, que no hay tal piscina, toda la perspectiva habla el lenguaje que el cerebro ha aprendido a interpretar durante miles de años y parece realmente que hay una piscina en medio de la calle. Si vemos el dibujo desde otro punto de vista, vemos que es una perspectiva forzada que de nuevo solo funciona desde un punto de vista concreto. Este dibujo me encanta. Esto es la solución de un hostal para mochileros para que la gente deje de correr por los pasillos. Lo que hicieron, creo que está en Alemania, lo que hicieron es, el suelo es perfectamente recto, es un suelo normal, pero la moqueta tiene esta serie de dibujos que le está diciendo a nuestro cerebro, a nuestro sistema visual, ojo, no corras porque te vas a partir un tobillo, porque eso está lleno de baches, de montañas, de valles, y es un suelo completamente normal. Y voy a poner aquí ya un ejemplo en realidad virtual. Lo que veis ahí es una persona con la camisa roja que ha entrado en un laboratorio. Y el laboratorio pues ha visto que está normal, es muy vacío, es perfectamente un entorno seguro y se le ha puesto encima una tabla. Y en esa tabla lo que veis, al final hay como un perrito, un muñeco de juguete, una muñeca, un perro de peluche. Y lo que se le dice, sin cascos todavía, es vas a tener que andar por la tabla y coger el perro, lo cual no parece muy complicado. Excepto que ahora le ponen los cascos de realidad virtual. Y entonces lo que en realidad ve esta persona es esto. Lo que está viendo es que la tabla está suspendida en voladizo, ahí está el bichillo al que hay que rescatar, pero hay una caída libre de cientos de metros. Hace 5 segundos ha visto que está en un entorno seguro, ha visto que está en un laboratorio, que no pasa absolutamente nada, y ahora le ponemos las gafas. Estas son las reacciones de la gente al ponerle las gafas y decirle que camine hacia el muñeco para rescatarlo. Son reacciones de auténtico terror, terror primario, porque, insisto, aunque el cerebro sabe a nivel consciente que está en un entorno seguro, todo lo que está viendo le está hablando a nivel inconsciente, está diciendo, vas a morir, si sigues caminando por aquí vas a caer y vas a morir. Entonces, esta capacidad que tiene la realidad virtual de engañar a nuestros sentidos, para los científicos, es como un juguete nuevo, porque podemos hacer un montón de cosas en entornos seguros y hacer tests de objetivos cuantificados metodológicos y ver cómo reaccionamos a situaciones que obviamente no podríamos testear en la vida real, ¿no?
Bien, vamos a echar un poquito marcha atrás para ver de dónde sale esto de la realidad virtual. Y quizá la primera pista, la primera piedra la puso en 1838 Charles Wheatstone, que se dio cuenta, inventó esta fotografía dual, ¿no? Se dio cuenta que podíamos simular la visión estereoscópica de nuestros dos ojos haciendo dos fotografías que estén un poquito separadas el punto de vista una de otra, sean un poco distintas, de manera que al fusionarlas con los ojos dé sensación de tridimensionalidad. Esto unos años más tarde lo perfeccionó David Brewster en un dispositivo que te podías comprar, que es el que tenéis ahí. Entonces ponías esta pareja de fotografías que están un poquito movidas una respecto a la otra para crear esa visión estereoscópica, mirabas a través de los cristales de estas gafas y los cristales hacían que las dos imágenes se fusionaran, exactamente igual que como vemos nosotros en la realidad. Y entonces esas imágenes parecían recobrar sensación de tridimensionalidad. Se creó una empresa, The London Stereoscopic Company, que vendía estos cacharros. En el 56 tenía 10.000 imágenes de Europa en el catálogo. Esto, en 1800, era Netflix. La gente compraba estas imágenes para ponérselas, mirarlas, verlas en 3D y decir, ¡ay va, qué chulo! Y esa era toda la gracia que tenía. Pero tuvo tanto éxito que apenas 6 años después había ampliado su catálogo a más de 1 millón de imágenes. Mandó fotógrafos por todo el mundo y tuvieron 1 millón de imágenes de estas estereoscópicas que, insisto, era el Netflix de la época. La gente las compraba, las veía, se lo pasaba bien y otra cosa. Fast forward al 1935. Hay una novela de ciencia ficción, Las gafas de Pigmalión, que por cierto, la última vez que lo he comprado está gratis en Amazon Kindle. Por 0 euros te lo puedes bajar. Es una novela corta en la que el personaje, bueno, se describe unas gafas en el personaje, se las pone y se mete en una película que tiene sonido, vista, olfato, gusto, tacto y puedes hablar con los personajes. Estás dentro de la historia, hablas con ellos, te responden, básicamente estás describiendo la realidad virtual. Pero hasta el 68 no tuvimos el primer prototipo. Fue Ivan Sutherland en el MIT que construyó lo que él llamó la espada de Damocles. A la derecha tenéis todo el armatoste, pues de ahí el nombre. Eran un dispositivo que tenías que ponerte en la cabeza, tenía muchos contrapesos y básicamente todo el peso del dispositivo está sujetado por el techo. Y lo que podía hacer ese dispositivo es saber hacia dónde estabas mirando y entonces sobreimponía a lo que estabas viendo a través de las gafas imágenes hechas por ordenador. Luego sería más lo que ahora llamamos realidad aumentada, ¿no? En vez de realidad virtual. Pero en aquel momento no se distinguían ambos términos. Aquí tenéis a Ivan Sutherland con las gafas en acción y vais a ver los gráficos que estaba viendo en ese momento. Él está mirando, entonces ve el mundo real a través de las gafas, pero también ve el cubo que vais a ver ahora mismo, ese cubo. Eso es todo. Eso es todo lo que consiguió. Pero ese cubo está moviéndose y cambiando de perspectiva a medida que el usuario está moviéndose. Bien, en el 84 el término realidad virtual comienza a sonar, pero aún no es, digamos, oficial. William Gibson introduce otro término, el término ciberespacio, que lo introdujo en su novela Neuromante. El ciberespacio, bueno, en su novela Neuromante, si no lo habéis leído, hay lo que llaman los jinetes de datos, que básicamente es con unas gafas y se meten en mundos tridimensionales para interactuar y hackear datos. Y llamó a ese mundo ciberespacio porque, según él mismo reconoce, le pareció un nombre chulo, pero no pensaba que iba a tener mucho más recorrido. Por cierto, si no lo habéis hecho, os aconsejo que leáis la novela Neuromante y luego veáis la película de Matrix y veáis cómo la película prácticamente coge todos los conceptos que fueron introducidos por Gibson en Neuromante, les da una vuelta y los transforma en película. Pero hay muy poquitas cosas nuevas en The Matrix que no estuvieran ya en este libro. Sorprendentemente, uno de los agentes que más influyó para que la realidad virtual tuviera éxito fue, sin quererlo, el iPhone. En el 2007, Apple lanza el iPhone. Nada que ver con realidad virtual. Pero por primera vez era una pantalla con una resolución tal que alguien se dio cuenta que si te la ponías suficientemente cerca de los ojos, podías engañar a tu cerebro creyendo que lo que estaba viendo en la pantalla era el mundo real.
porque está muy cerca, ocupa todo tu campo visual y tiene una resolución suficientemente alta. Hubo un chaval en el 2010, un chaval de 18 años, Paul Merlaki, que con esta idea dijo, bueno, pues puedo, si ya tenemos pantallas con tanta resolución, puedo rediseñar estos cascos de realidad virtual, hacerlos más ligeros y, bueno, utilizar este tipo de tecnología de pantalla para que alguien se ponga los cascos y crea que está inmerso en un mundo distinto al real. Este chaval llamó a su prototipo Oculus Rift y en Kickstarter, que es esta plataforma americana para financiar proyectos, recibió $2 millones para desarrollarlo. Y lo desarrolló. Pero la parte buena de la historia es que 4 años después lo vendió a Facebook por 2.000 millones. A partir de aquí ha habido una explosión. Esta compra de Facebook fue del 2014. A partir de ahí siguieron todas las empresas tecnológicas, empezaron a decir, joder, pues si Facebook está gastando tanto dinero en esto, igual merece la pena. Siguió Samsung, siguió Google, ahora prácticamente todas las gigantes tecnológicas están haciendo algo con realidad virtual. Esto ha dado lugar, como sucede siempre, a una democratización de los dispositivos. Ahora te puedes comprar gafas, dispositivos de realidad virtual por unos muy pocos cientos de euros. Y hay también cámaras especiales que capturan 360, que sirven para realidad virtual. Llama la atención que hasta Google sacó este tipo de dispositivos de cartón. Únicamente es lo que veis, cartón, que montabas en casa, le ponías tu teléfono delante y eso hacía dispositivo de realidad virtual. Y hasta Coca-Cola y McDonald's sacaron envases, ahí tenéis abajo un six-pack de estos de Coca-Cola, donde una vez que te ves las Coca-Colas, doblabas el envase de una cierta manera y tenías tu propio dispositivo de realidad virtual. Solo tenías que introducir tu teléfono y como los teléfonos ya tienen esa resolución suficiente, podías estar en tu realidad virtual. En paralelo, no olvidemos la ley de Moore, que como ya sabéis dice que la potencia de cálculo se duplica cada 2 años, ¿no? Entonces vamos teniendo cada vez más y más y más y más potencia de cálculo, el hardware es cada vez más barato. A la izquierda, únicamente como referencia, tenéis lo que un disco duro de IBM de 5 megas, del 56, subido entre varias personas a un camión. Pues entonces están convergiendo un montón de cosas en paralelo que hacen que por fin parezca que la realidad virtual es algo que ya va a estar entre nosotros, ¿no? Para bien o para mal. Y una última reflexión en esta parte, que es importante. El teléfono móvil que tenéis en vuestros bolsillos ahora mismo tiene más potencia de cálculo que todos los ordenadores que usó la NASA para poner al primer hombre en la Luna. Entonces, la próxima vez que hagáis una foto del postre y lo subáis a Instagram, pensad en qué estamos utilizando esa potencia de cálculo. Bien, entonces decimos, vale, realidad virtual está aquí, hemos visto su evolución. ¿Para qué puede servir la realidad virtual? Por supuesto, para matar zombies. Hemos visto el terror casi primario que puede causar la realidad virtual en el vídeo que he puesto de la persona que intentaba caminar por una plancha en voladizo para rescatar al perrito. Yo, por cierto, he hecho eso en un laboratorio en Barcelona, me lo hicieron y os prometo que el único motivo por el que di un paso al frente es porque sabía que estaban mis colegas mirándome alrededor, pero todo mi cerebro, toda mi persona me estaba gritando, no des un paso porque vas a morir. Es impresionante cómo el cerebro no es que se deje engañar, es que aplica lo que ha aprendido durante millones de años de evolución y unos pocos años de tecnología no pueden superar eso. El instinto primario entonces es muy fuerte, con lo cual situaciones donde te parecen zombies y hay que matarlos, pues eso son muy divertidos y esa es la primera aplicación que está claro que podemos tener en realidad virtual. Se está utilizando también para entrenamiento, el ejército americano lo utiliza para adiestrar a sus soldados, arquitectura, visualización de espacios que todavía no existen, educación, arte, medicina. Tenéis que tener en cuenta que la realidad virtual en verdad se puede definir, no es más que una nueva forma de acceder a información. Entonces, toda la información es poder. Todas las áreas de aplicación de trabajo que requieren información, y prácticamente son todas, la realidad virtual te da una nueva forma que puedes utilizar o no de acceder a ella. Por supuesto, ingeniería y prototipado de vehículos, etc. Y llega el 2021, el año pasado, y Zuckerberg en verano anuncia a bombo y platillo que Facebook deja de ser Facebook, pasa a llamarse Meta y va a dedicarse a la construcción del metaverso.
Palabra, por cierto, cogida prestada del libro de Snow Crash del 92 de Neil Stephenson. El metaverso, un universo virtual. Y dice Zuckerberg que Facebook, esta interacción en páginas 2D, todo eso está ya desfasado. Poco a poco vamos a ir hacia lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? El metaverso. El metaverso tiene distintos nombres según qué empresa se refiere a él. Por ejemplo, Nvidia lo llama el Omniverso. Son distintos nombres para un universo virtual. Y en este vídeo, dura un par de minutos, lo voy a poner en silencio, está en inglés, pero en este vídeo vais a ver, este es un vídeo que el propio Zuckerberg hizo público, intentando dar una visión de lo que querían conseguir en unos años. Entonces aquí está Zuckerberg en un entorno virtual. Le llaman, escoge un traje, que es el mismo que lleva, y aparece en una sala virtual, en el espacio exterior, flotando. Sus amigos, pues una es un robot, otra está flotando, otra es un holograma, están jugando a las cartas. La discusión de si queremos un mundo donde esto exista es una discusión que podemos tener después, ¿vale? Yo personalmente ni siquiera uso demasiado redes sociales. Luego, no es esto particularmente lo que más me motiva de la realidad virtual. Esta es la visión que quiere vendernos, en este caso, Facebook, ¿no? En vez de estas páginas 2D, este tipo de salas virtuales donde puede ser quien seas. Alguien ha decidido ser un robot, alguien decide flotar, conectas con dos amigas que están por ahí en el Soho, en Londres, y te cuentan cosas que están viendo de realidad virtual, etcétera, etcétera. Esa es la gran visión. Para llegar aquí hace falta muchísimo trabajo, hay muchísimos problemas por resolver, problemas tan tontos como cómo dejas una taza de café en una mesa virtual. Esta interacción de lo real con lo virtual está todavía muy por definir y hay muchos interrogantes, ¿no? Esta es la visión de futuro de Facebook y ha apostado muy fuertemente por ello. Está invirtiendo miles de millones de dólares en llegar a esto. Mi argumento es hoy que, bueno, realidad virtual existe, tiene muchas posibilidades, es un nuevo medio que no existía hace 20 años, pero que como todos los nuevos medios necesita todavía entenderse a sí mismo y alcanzar su verdadero potencial. Voy a poner el ejemplo, que luego volveré a él, del cine. El cine al principio, cuando se inventó la cámara de cine, no se inventó para contar historias, se inventó únicamente para grabar cosas que pasaran. Alguien después pensó, a lo mejor puedo usar esto para contar historias, ¿no? Que es precisamente el tema de esta segunda parte de la charla, cómo contar historias en realidad virtual. ¿Y por qué es un tema interesante? Es interesante por lo siguiente, cuando vamos al cine, a la izquierda, hay una forma de visionar la información, que es nos sentamos delante de una pantalla y la información se nos muestra delante, no interactuamos con ella, acaba la película a las 2 horas, nos levantamos y nos vamos. Pero en realidad virtual, a la derecha, nosotros nos metemos en el propio mundo y se supone que podemos de alguna forma interactuar con él. Cuando menos podemos girarnos y movernos alrededor de él. La pregunta es, ¿se puede contar una historia dentro de este paradigma de realidad virtual? ¿Y por qué es esto interesante? Y voy a volver a ello. Es interesante porque a la izquierda, cuando tú vas a ver una película, la película la ha hecho gente que sabe contar historias y la ha hecho basado en lenguaje cinematográfico que se ha desarrollado durante 150 años. Pero en realidad virtual, tú eres la cámara. A ti te dan el mundo en 360, te pones las gafas y tú puedes mirar hacia donde quieras, cuando quieras. Tú eres literalmente la cámara de la película. Con lo cual, todo el lenguaje cinematográfico que hemos aprendido durante 150 años desaparece. Y muchos dirán, no, esto es fantástico porque así tú puedes crear tus propias historias. Y lo es. El problema es que hay muy poca gente que sepa contar historias bien. Y la mayoría de nosotros no somos esa gente. La mayoría de nosotros, cuando vamos al cine, queremos que nos cuente una historia alguien que sabe contar historias. Y si me das a mí la cámara, la responsabilidad de meterme en un mundo virtual y poder hacer lo que quiera, es muy probable que la historia que salga de ahí no sea tan dramática, tan buena, como la historia que hace un director de cine de verdad. Vamos a ver la primera película, la que se dice que fue la primera película jamás filmada, de los hermanos Lumière en 1895.
Y los hermanos Lumière serían muchas cosas, pero no mentían con sus títulos. La película se llamaba Obreros saliendo de una fábrica. Y esta es la película. Pusieron la cámara delante de una fábrica a las 5 de la tarde cuando acaba el turno y ahí tenéis a los obreros saliendo. En este caso, más obreras. Esta era la película. Como digo, no se usaba el cine para contar historias, sino para mostrar eventos de la vida. Debió tener éxito porque, y no es coña, hubo una segunda parte. Hubo un obrero saliendo de la fábrica 2, donde debieron coger la misma cámara, irse a otra fábrica y grabar a otra gente. Esto era el cine en 1895, hasta que alguien empezó a darse cuenta que el potencial era mucho mayor que todo esto. Vámonos ahora a una película de Hollywood más actual, aunque ya tiene unos años, pero que más o menos espero que todos sepamos reconocer. La Guerra de las Galaxias. Voy a poner 30 segunditos del comienzo. Y lo que quiero es que os fijéis es la cantidad de cortes y ediciones, un plano, otro 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 plano. Esta es la dirección artística de los cinematógrafos que hace que la película tenga drama, tenga interés, tenga dinamismo. Esto es lo que se pierde en realidad virtual. A cambio, voy a poner ahora una película, lo voy a pausar un segundito, una película que hace 2 o 3 años ganó un premio como mejor película de realidad virtual, para que veáis que es completamente distinto, que todo el drama, toda la tensión que generan esos planos contra planos del cine actual tradicional se pierde. Tenéis a la derecha la persona viendo la película, cómo se mueve por la habitación, lo adelanto un poquito y comenzamos. Ya no hay planos, no hay contraplanos, no hay cortes, no hay edición, lo único que es una persona explorando su entorno. Y esto está muy bien, o no, te puede gustar o no, pero es luego no tiene el dramatismo, la carga emocional de las películas actuales. Porque, insisto, tú eres la cámara. Y al ser tú la cámara, se pierde todo ese lenguaje cinematográfico. La película es poco más que esto. Dura varios minutos, al final, bueno, aparece un erizo y, bueno, no sé qué pasa. Pero veis mi punto, ¿no? No hay drama en estas películas. Supongo que más o menos sabréis todos que el plano medio de Hollywood dura 3 segundos. Parece increíblemente corto, pero esto es el plano medio. Cada 3 segundos en la película hay un corte de un plano a otro. Entonces aquí es cuando nos empezamos a plantear. Claro, yo estaba hablando con gente en conferencias, pues gente de Oculus, de Facebook, de Google, y estaban haciendo el tipo de películas que habéis visto antes, películas completamente pasivas, o lentas, si queréis, sosas, y decían, claro, es que no podemos aplicar lenguaje cinematográfico a la realidad virtual. Entonces comenzamos a pensar en el problema. Lo primero que nos dimos cuenta es que el mundo real es continuo, ¿no? Hay un flujo de información continua, mientras que las películas, por naturaleza, son discontinuas en espacio, en tiempo o en acción. Todos estos cortes crean discontinuidades. Con lo cual, la primera cosa interesante es que seamos capaces de percibir una película como un evento continuo sin problemas, porque va en contra de todo lo que vemos en la vida real, en contra de todo lo que hemos visto durante millones de años de evolución. Nos están dando un collage, cortar y pegar de eventos y secuencias, y sin embargo lo entendemos, lo seguimos, y es más, tiene drama, tiene potencia. ¿Por qué sucede esto? Pues empezamos a aprender que los que hacen películas saben cómo hacer esto, saben cómo cortar, cómo editar, cómo hacer que no molesten esas ediciones. A nadie en la película de Star Wars que he puesto, a nadie le molestaban estos planos contra planos, al revés, crean tensión. Pero empezamos a pensar en por qué lo hacen así y nos encontramos que no había una respuesta, que básicamente todos los libros que mirábamos nos decían cómo hacerlo, pero nadie decía por qué se hace así. Entonces empezamos a pensar qué puede haber que haga que lo que funciona en el cine
que estos cortes de cine, perdón, funcionen también, ¿no? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de un corte típico que se llama Match on Action, yo qué sé, seguimiento de acción, podríamos decir, ¿no? Es una persona saliendo de una habitación. Aquí hay un corte, la vemos desde otro punto, pero entendemos perfectamente lo que está sucediendo. Y esto es debido a una característica del sistema visual cognitivo humano, que es la siguiente. Es la que está haciendo que todos vosotros estáis siguiendo este cuadrado azul ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos cableados para seguir las cosas que se mueven. Porque todo lo que se mueve, todo lo que es movimiento, implica cambio. Y todo lo que es cambio te puede matar. Entonces, el cerebro siempre, todo lo que cambia, tiene que estar muy atento a ello. Somos capaces de seguir las cosas que se mueven y podemos interpolar y predecir el movimiento basado en la velocidad que lleva. Es una capacidad innata que tenemos. Y en una charla de neurociencia que atendí hace bastantes años, uno de los speakers dijo que uno de los hitos cognitivos del ser humano fue cuando entendió que si estaba viendo un pajarillo volar y el pajarillo pasaba por detrás de un árbol y al rato salía por el otro lado, que era el mismo pájaro, que era la continuación del movimiento. Cuando el cerebro entendió eso, fue como un hito a nivel de desarrollo cognitivo. Bien, entonces, tenemos un problema que es interesante. Por un lado, las grandes empresas de VR dicen no se puede hacer cine en VR porque no podemos hacer los cortes y tal. Y por otro lado, estamos pensando nosotros que con todo lo que sabemos del cerebro y tal, tiene que haber un motivo por el que las cosas funcionan en el cine. Y si logramos averiguar ese motivo, quizá eso nos dé la clave para saber si se puede trasladar a VR o no. Y es el problema, ¿no? Si uno de los principales pilares de las películas ya no te puedes fiar de él, que es el de la edición de la película, dónde se ponen las cámaras, cuánto duran los planos, quién hace zoom. Si todo eso ya no puedes basarte en ello porque tú eres la cámara, ¿cómo haces una película chula en realidad virtual? Bueno, pues poco a poco la gente, desde un estudio Felix and Paul en Canadá con los que trabajamos, empezó, hablo ya de hace 5 o 6 años, esto es bastante reciente, empezaba a intentar dar ciertos pasos, a hacer cosas un poco más atrevidas. Aquí tenéis un ejemplo de una película donde ya se atreven a hacer un corte distinto que antes no se hacía. Pero fijaros toda la parafernalia que se tienen que montar para justificar el corte. En la película, tú eres un robot, ¿vale? Eres el juguete nuevo que le acaban de dar a esos 2 niños, un robot. Y entonces vais a ver ahora que nos quedamos sin batería dentro de poco, somos nosotros, nos estamos quedando sin batería, los niños se ponen un poco tristes y al quedarnos sin batería se aprovecha para hacer un fundido a negro y con ese fundido a negro apareceremos con un reboot en la siguiente escena. Y esto, pues decía, bueno, pues funciona, pero coño, hemos tenido que montar toda una película sobre un robot que se queda sin batería para poder justificar un corte y trasladarme a otra escena, algo que en el cine tradicional se hace sin más problemas, ¿no? Bien, pues intentando entender el problema, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y esto estoy utilizando una slide de Jessica Brilhart de Google, es que el paradigma de cómo se ven las películas tradicionales en VR es muy distinto. En el cine tradicional, a la izquierda, el tiempo está en el eje X, pasa el tiempo, y cada escena es un color. Ves una escena en rojo, pasa el tiempo, pasas a la siguiente, verde, pasa el tiempo, la siguiente, azul. En VR serían como círculos concéntricos y el tiempo sería el radio, ¿no? En el primer momento estás inmerso en el mundo rojo y puedes estar mirando hacia cualquier lado, pasa el tiempo y ahora estás inmerso en el mundo verde, pasa el tiempo, ahora estás inmerso en el mundo, en la escena azul. Y entendiendo este esquema, podemos pasar a un siguiente análisis, que es decir, vale, en cada escena siempre existe lo que sea una región de interés, estos puntitos grises que he marcado aquí. Una región de interés es donde se cree que deberías estar mirando, donde está pasando lo más interesante. Una habitación vacía y 2 personas hablando. Pues las 2 personas son el centro de interés, ¿no? Entonces, cuando estas empresas comienzan a hacer películas de VR un poquito más atrevidas, se cree que para hacer un corte de una escena a otra, por lo menos tienes que tener los puntos de interés alineados. Si estás haciendo que la persona esté mirando hacia arriba, hacia el norte, digamos, donde está sucediendo algo, cuando hay un corte, que ese corte te conduzca directamente también al siguiente punto de interés. No obligar a la persona a mirar alrededor,
porque si no la vas a desorientar. Eso es lo que se creía. Entonces, como digo, estuvimos mirando mucho sobre por qué el cine funciona. Nos dimos cuenta que nadie lo sabía en realidad, hasta que encontramos en el campo de neurociencia una teoría cognitiva que se llama la teoría cognitiva de la segmentación de eventos y que resulta que ofrece una explicación posible a por qué las películas tradicionales funcionan bien. Y esta teoría dice lo siguiente: si yo le pidiera a alguien, a cualquiera de vosotros, que me describiera una oficina, pues lo haría en términos de segmentos visuales que tengan sentido. Diría, por ejemplo, hay una silla, hay una mesa con un ordenador, hay una lámpara. Ninguno de nosotros se le ocurriría intentar describir la misma escena basado en segmentos visuales que para nosotros no tuvieran sentido. Pues esta teoría de segmentación de eventos postula que, igual que hacemos esta segmentación espacial, nuestros cerebros hacen una segmentación temporal de las cosas que suceden, de manera que nuestras experiencias diarias se organizan en eventos discretos. Y para el que no sea demasiado joven, pensad la diferencia entre una cassette de música y un DVD, ¿no? En la cassette, para pasar de un evento a otro, había que hacer fast forward o echar para atrás en todo. El DVD te daba acceso directo a ciertas escenas, ciertos eventos. Así es como predice esta teoría que guardamos la información. Tiene sentido, porque es una cosa muy eficiente, porque nos permite muy rápidamente saber si algo ha pasado antes o después de otra cosa. Cuando vosotros recordéis esta charla, posiblemente recordaréis el comienzo de la charla y el final. Si de repente ocurre algo que no esperabais, por ejemplo, ahora mismo se me apaga el ordenador o me caigo de la silla, eso el cerebro lo va a guardar como un evento nuevo y entonces recordaréis la charla en función de lo que pasó antes de que me cayera de la silla y después de que me cayera de la silla. Entonces, es una forma muy rápida de guardar cosas por bloques, como indexadas por bloques, y poder acceder a ellas de una manera muy eficiente. Entonces, ¿cómo funciona esta teoría? Como digo, hay una representación mental que nos ayuda un poco a predecir lo que va a suceder, que es también la base a los sustos. Cuando alguien se acerca a vosotros y dice ¡buah!, y os pega un grito y os asusta, es porque al verle acercarse, vuestro cerebro no predecía que fuera a pegar un bozarrón. Y al pasar algo que no esperáis, os asustáis. Entonces, estamos siempre prediciendo qué va a pasar. Cuando esa predicción se rompe, saltan las sorpresas o los sustos. Y al ver una cosa que suceda que no estábamos prediciendo, el cerebro crea un nuevo evento. Dice, vale, aquí ha pasado algo, luego todo lo que ha pasado hasta ahora lo guardo como un evento, ha habido una barrera, un susto, una sorpresa, guardo lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo a esta gente caminar, cruzar la calle, y lo vemos como un flujo continuo de información. ¿Cómo recordamos cómo almacenamos esto en memoria, según esta teoría? Primero, el evento es conversación. Hay una persona que habla y otra persona que le responde. Y vamos a imaginar que de repente pasa una motocicleta, que no la veíamos. No esperábamos eso, entonces nuestro cerebro crea una barrera y dice, vale, aquí ha habido un evento nuevo. Y una vez crea el nuevo evento, comienza a llenarlo con información. Vale, ha pasado la bici o la moto y bueno, pues el sujeto ha mirado, el otro ha dejado de hablar, pero lo que vamos a recordar es que primero había gente hablando y luego cruzó una moto. Entonces resulta que cuando un corte en cine introduce un cambio de tiempo, de escena, de acción, de lo que sea, esta teoría justifica muy bien que el cerebro no intenta explicar por qué, únicamente se adapta al cambio, crea una nueva representación mental y continúa viéndolo. Es un sorprendente mecanismo adaptable que tenemos para entender el mundo. Y lo que descubrimos es que puede que sea el proceso clave que explica por qué la edición bien hecha de las películas funciona, porque hay una relación directa entre esta edición de películas y los eventos que almacena, que predice esta teoría de segmentación. Entonces, lo que hicimos fue pues, lo que haría cualquier científico, decir, vale, esta es nuestra teoría, hemos descubierto una posible explicación. Cogimos películas reales y hicimos test psicofísicos que no voy a contar porque bueno, es un poco detallado y por falta de tiempo. Y básicamente lo que descubrimos es que efectivamente en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría de cortes, de ediciones en la película, esto es cada 3 segundos, coincidían con lo que el cerebro interpretaba como un evento nuevo. Entonces, esta coincidencia, digamos, este corte, al coincidir con el evento del cerebro, habla su mismo lenguaje. Coinciden, el cerebro se adapta
a lo que venga después y no se plantea nada. Y esto además puede explicar por qué a veces las películas mal editadas se nota que están mal y no nos gustan y falta ritmo, falta todo, porque están mal. Y eso es porque no coinciden los cortes de las películas con lo que nuestro cerebro está entendiendo que está sucediendo. Hicimos un montón de test, un montón de mediciones, al fin y al cabo somos científicos, luego necesitamos números, necesitamos modelos, ¿no? Y sacamos un montón de modelos y un montón de datos que son muy útiles. Algunos de ellos, bueno, básicamente lo que consiguen, ahora diré algunos de ellos, es que convencimos a estas empresas de que ya no hace falta alinear las regiones de interés cuando hay un corte. Esto que hacían antes por miedo a desorientar a la gente, ya no es necesario. Si el corte se hace igual de bien que en las películas, o sea, haciendo que coincida con lo que predice la teoría de segmentación de eventos, puedes colocar al usuario una escena nueva, mirando a sitios completamente distintos, alejados de la región de interés, que se va a adaptar de manera natural a ese medio. Insisto, somos ingenieros, somos científicos, luego queremos números. Entonces, algunas cosas que descubrimos es, por ejemplo, si desalineamos mucho estas regiones de interés, si cuando hay un corte y el usuario está mirando, digamos, al norte, en la siguiente escena la región de interés está hacia el sureste, cuanto más desalineado está esa segunda región de interés, más tiempo le va a costar al usuario encontrarla. Eso es lógico, eso es normal. Cuanto más lejos esté, pues más le va a costar. Sin embargo, lo que no es lógico y normal, lo que encontramos es que podemos predecir con muy buena precisión cuánto tiempo le va a costar encontrar esa nueva región de interés. Y esto lo convierte, ese desalineamiento de regiones de interés entre cortes, en una herramienta muy poderosa para ajustar el ritmo de la acción de la película. Si queremos que lo encuentre rápido, lento, pues que además podemos predecir en cuántos segundos va a encontrarlo. Además, si hay grandes desalineaciones entre estas regiones de interés, esto fomenta un comportamiento más exploratorio en el usuario, en el que lleva el casco, en el espectador de la película. Ya no se limita a observar una región de interés y luego observar la siguiente, sino que le estamos invitando, sin que él lo sepa, a seguir explorando. Con lo cual, de nuevo, es otro guideline interesante para los productores de películas en VR. Incluso si tenemos múltiples centros de atención, porque siempre he puesto hasta ahora el ejemplo de que hay una sola región de interés, ¿no? He dicho 2 personas hablando en una habitación vacía. Pero imaginemos que hay 2 personas hablando aquí y 2 personas hablando al otro lado. Hay 2 regiones de interés. El hecho de que haya varias regiones de interés antes de un corte también provoca una reacción más exploratoria después del corte en el usuario. Es como que el cerebro está acostumbrado a que haya varios centros de interés y cuando le ofreces uno está buscando el siguiente. Y de nuevo, esto es importante porque tú puedes guiar, puedes predecir cuánto tiempo quieres que pierda el usuario moviéndose alrededor del mundo virtual o viendo la parte de la escena que tú quieres ver. Entonces, por terminar esta parte, lo principal que hemos descubierto es que los principios que se utilizan en el cine tradicional se mantienen para realidad virtual y que las predicciones que hace la teoría de segmentación de eventos pueden ser usadas como guías para los cortes de cine en realidad virtual. Muy importante. Nosotros, la gente que está viendo las películas, se crea un modelo mental que es similar a ver películas tradicionales. Y esto no es en absoluto evidente, no era evidente hace 3-4 años cuando empezamos a trabajar en esto, porque las condiciones de visualización son muy distintas. Estar sentado pasivamente frente a una pantalla o ser tú la cámara dentro de un mundo virtual. Condiciones completamente distintas que hacen que fuera un descubrimiento bastante sorprendente el darse cuenta que el modelo mental de los eventos, lo que sucede, es exactamente el mismo, o al menos muy parecido. Porque esto significa que vamos a aprovechar todo lo que sabemos sobre cine de 150 años de movie making y usarlo en realidad virtual. Actualmente estamos trabajando con esta empresa que os he dicho canadiense, Felix & Paul. Son los primeros que han filmado en el espacio, han filmado en la Casa Blanca, pues intentando llevar este tipo de películas de VR al siguiente nivel, hacerlas cada vez más atrevidas, más para bien o para mal, más estilo Hollywood. Digo para bien o para mal porque habrá gente que le guste, gente que no, pero venden, ¿vale? Y al fin y al cabo esta es una empresa y lo que quiere es vender películas. Por concluir, voy a cerrar un poco el círculo. Recordad que he dicho que iba a utilizar realidad virtual
y las películas un poco como excusa, como hilo argumental, para mi mensaje de que la realidad virtual nos permite explorar aspectos cognitivos que no podríamos analizar de otra forma. Entonces voy a dar un par de pinceladas de otras dos cosas que hemos hecho. En otro trabajo hemos analizado la influencia del sonido y el de la vista, llegando a una cosa muy interesante, y es que podemos volver a la gente virtualmente ciega durante unos milisegundos a través del sonido. ¿Qué significa esto? Os voy a explicar cómo lo hicimos. Aquí tenéis un fotograma de una habitación en realidad virtual que hicimos. A la gente se le dice, ponte los cascos y muévete, explorará, no hay nada que hacer, mírala y ya está. Y de vez en cuando, sin avisar, flasheamos durante unos pocos milisegundos una de las 5 figuras que veis arriba a la derecha. Esas figuras ellos no las ven, pero de vez en cuando flasheamos una muy clara, muy evidente en el centro de su campo visual, muy pocos milisegundos, pero suficientes para detectarla. Cuando hacemos eso, les preguntamos, ¿has visto alguna figura? El 98% responden que sí. Cuando les decimos qué figura has visto, hablo un poco de memoria, el 70-80% reconocen la figura. Esos pocos milisegundos han sido suficientes para saber que han visto un círculo, una estrella, ¿vale? Sin embargo, si 10-40 milisegundos antes de mostrar el estímulo visual soltamos un pitido, un sonido que no esperaban, y luego mostramos el estímulo visual, el porcentaje de gente que lo ve baja del 90 al 15% y el porcentaje de gente que lo reconoce baja del 60, 70, 80 al 5 o 6%. No lo ven, dejan de verlo, dejamos de verlo. Y es súper divertido cuando luego les preguntas, ¿has visto el estímulo? Te preguntan, ¿qué estímulo? Y tú que lo estás viendo en pantalla, sin gafas, lo ves en el ordenador, lo has visto ahí flasheando en toda su gloria y dices, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? No lo ven porque hemos inducido un sonido, una sorpresa auditiva antes del estímulo visual, y eso de alguna forma hace que el cerebro anule, cancele toda la potencia de cálculo dedicada a analizar el input visual y se centra en el sonido. De nuevo, porque es un sonido no esperado, es un cambio y el paradigma siempre es lo que cambia me puede matar. Entonces, oye un sonido inesperado, dedica todo el poder cognitivo a analizar ese sonido, mientras lo está haciendo flasheamos la figura y no la vemos, y cuando unos milisegundos después decide que el sonido no es dañino, vuelve a activarse el input visual. Todo esto no nos damos cuenta porque ocurre durante milisegundos y además el cerebro tiene muchos trucos para hacernos creer que estamos viendo información visual de manera constante, ¿no? Pero esto es súper interesante, esta inducción de ceguera temporal mediante audio. Y otra cosa en la que hemos trabajado recientemente, junto con el MIT, Stanford y Adobe, es en la alteración de la percepción del tiempo. Y hemos demostrado que podemos alterar la percepción subjetiva del tiempo, cómo de largo o corto es el tiempo, se te pasa el tiempo, únicamente cambiando el tipo de estímulos visuales que mostramos. Y esto es súper interesante para terapias de realidad virtual, donde la gente, bueno, estamos hablando con médicos, en Stanford sobre todo, bueno, son terapias, pues hay gente con, yo qué sé, imaginad, ahora estoy especulando, porque las conversaciones con los médicos son todavía bastante privadas, yo qué sé, unidades de quemados, ¿no? Si se trata de, si se puede hacer que el tiempo les pase más rápido, únicamente con gafas de realidad virtual y unos ciertos estímulos visuales, bueno, pues el tiempo les pasa más rápido. Queda muchísimo todavía para que esto que hemos conseguido en este trabajo pueda ser una aplicación. Pero hay que tener paciencia porque la tecnología se construye sobre la ciencia. Entonces, de momento, lo que hemos demostrado científicamente es que podemos alterar la percepción del tiempo en realidad virtual únicamente cambiando estímulos visuales. Hay muchas posibles aplicaciones, pero no estarán listas ni hoy ni mañana. Hay que dar tiempo al tiempo. Y para concluir, porque ya estamos en hora, las conclusiones generales de la charla. Bueno, pues la realidad virtual, nos guste o no, y ahora es un debate que se puede abrir, está aquí para quedarse. Puede usarse para tonterías, puede usarse para grandes cosas, pero es una herramienta que va a existir. Pero hay muchísimo todavía que hacer, sobre todo si queremos llegar a una visión como la de Zuckerberg, queda muchísimo todavía hasta que eso sea factible. Además de aplicaciones obvias como matar zombies, es un fantástico campo de juegos para los científicos, para estudiar aspectos de percepción y cognición que no podríamos explorar de otras formas. Lo que aprendemos sobre nosotros mismos en percepción, en temas cognitivos, puede ayudar
a ciertas aplicaciones. Y he puesto el ejemplo de películas y he mencionado un poquito terapia. Y desde luego el futuro está completamente abierto. Son tiempos excitantes, hay muchísimo esfuerzo en que esto funcione, hay mucho que hacer, las empresas están invirtiendo muchísimo dinero, tenemos potencia de cálculo, hace falta imaginación para abordar problemas nuevos y hace falta sobre todo paciencia para entender que primero tenemos que saber ciertas cosas, ¿no? Saber con qué contamos antes de poder construir aplicaciones sobre ello. Agradecer a los coautores de los trabajos que he ido presentando y por mi parte nada más, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la atención y bueno, abrimos el debate y dejo que lo gestionéis como queráis. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tu charla, realmente increíble. No solo has hablado de cómo contar historias, es que al menos a mí me has abierto los ojos a aplicaciones que nunca imaginé que se pudieran hacer con la realidad virtual y que además son realmente útiles, ¿no? El sistema este funciona en que la gente hace sus preguntas con el chat y yo te las transmito. Vale. También los aplausos, ya sabes que en una conferencia virtual funciona del chat. Ya que No hay por problema. parte tienes un gran aplauso y me imagino que la gente los irá también haciendo. Mira, mientras se animan los oyentes a hacerte alguna pregunta, a mí hay una cosa que yo la había visto en tu currículum, pero no la tenía muy clara de qué iba esto, ¿no? Y luego cuando has empezado a hablar, la has mencionado. O sea, cómo utilizar la realidad virtual para explorar una afección en un niño que no sabe que tiene que colaborar con el médico porque no está todavía en ese mundo. Y ahí tú puedes hablar muchísimo de todo eso. Me gustaría que me lo ampliaras un poco. ¿Cómo se puede utilizar la realidad virtual en pacientes no colaboradores, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños. Es curioso porque es una pregunta, voy a dar un pequeño rodeo en la respuesta, porque es exactamente lo que nos motivó a hacer la startup de la que hemos hablado antes, Dive Medical, que se trata de intentar diagnosticar deficiencias visuales en bebés. Porque claro, cuando uno va al oculista, el oculista le dice, lee estas letras, lee tal, y más o menos se va haciendo una idea de por dónde van los tiros. Pero incluso en países desarrollados como España, hasta los 4 años o así no se suele hacer el primer análisis serio de la función visual de un niño y para entonces es demasiado tarde porque el 70% de las patologías visuales podrían haberse tratado si se hubieran detectado antes. Pero como no se puede preguntar a un bebé cuántas letras ve, pues sucede eso. Entonces nosotros en la parte de la empresa hemos diseñado un sistema que automáticamente, con mecanismos de eye tracking, de segmento de mirada y inteligencia artificial es capaz de intentar ver eso. En cuanto a realidad virtual, ¿cómo hacerlo con niños pequeños? Se pueden seguir las mismas cosas. He puesto, si te acuerdas, el ejemplo de la pantalla blanca con el cuadradito azul que se movía, ¿no? Todos vosotros, yo también, hemos seguido ese cuadrado y se requiere un esfuerzo consciente para dejar de seguirlo, porque nuestro cerebro, a nivel inconsciente, incluso de bebé, está programado para seguir ciertos tipos de estímulos. Entonces, la realidad virtual, para casos de niños pequeños, podría utilizar ese tipo de respuestas innatas del cerebro humano que no requieren pensamiento consciente para poder analizar sus respuestas. Obviamente no pueden ser mundos complicados que requieran análisis consciente del mundo ni de la actividad, pero sí que podría, no he visto a nadie que lo haga, luego es un tema muy interesante, podría hacerse algo, eso, que hable únicamente en términos de respuestas inconscientes del cerebro. Por ejemplo, insisto, ese cuadradito. Si queremos ver si el niño es capaz de, si tiene un control oculomotor correcto, podríamos soltarle ese cuadradito azul y bebé o no bebé, si lo está viendo lo va a seguir, porque es lo que hace nuestro cerebro. Podríamos ser capaces de capturar los datos de su mirada, que es un poco lo que hacemos en la empresa, y mediante inteligencia artificial saber si esos datos son buenos o no y saber si tiene una buena respuesta oculomotora al estímulo que le mostramos. Luego hay mucho que se podría hacer porque en nuestro cerebro hay muchas cosas que hace sin que nosotros se lo pidamos, ¿vale? Incluso de bebés. Pero es un tema fascinante y no... Hay un problema y es que la realidad virtual actual requiere poner gafas y poner cascos y los bebés eso No les gusta.
no lo soportan. La ventaja, lo que hacemos nosotros, nos fuimos de realidad virtual porque únicamente requiere que miren a una pantalla, están sentados con sus padres, con su madre, con su padre. El problema principal que le veo es que ponerle cascos a un bebé o gafas es algo que no les gusta nada. Me imagino. Mira, ya te van entrando preguntas. Juan de Blas Sierra, bueno, te agradece el tiempo que nos has dedicado, yo eso te lo agradezco profundamente. Y deja esta reflexión, medio pregunta. La ficción ha demostrado muchas imágenes de cómo puede ser esta realidad. ¿La vida real se parece más a Mr. Robot o a Ready Player One? Mr. Robot, esa es la serie del hacker, Mr. Robot. Sí, esa es. Buenos días, buenas tardes. Ah, sí, la vida real, la vida real hoy por hoy no es Ready Player One ni de coña. No sé si entiendo muy bien tu pregunta. Desde luego, Mr. Robot, no he seguido la serie, pero vi algún capítulo, es plausible. ¿Vale? Ready Player One es un poco la visión de Zuckerberg llevada al infinito. Hay muchísimas cosas para que cosas como Ready Player One puedan funcionar. No he hablado de ello hoy, pero uno de los problemas básicos de la realidad virtual es el siguiente. Te pones las gafas y estás en un prado y quieres corretear, pero tu habitación mide 1,5 metros. Y en cuanto andes 1,5 metros te vas a pegar contra la pared. Ese mapeo entre las dimensiones del mundo real y el mundo virtual está todavía sin resolver. Luego, hoy por hoy, Ready Player One lo colocaría, si te acuerdas el vídeo del metaverso que he puesto de Zuckerberg, pues échale 2 o 3 décadas más en el futuro todavía. De acuerdo, gracias. Muy bien. Pedro Quiles te aplaude tu charla y te hace una pregunta. A la hora de dar ritmo a las historias en primera persona, ¿no es análogo a lo que se necesita en el diseño de videojuegos? ¿No se puede utilizar lo aprendido en videojuegos para películas en VR? Sí. Me he centrado sobre todo en películas más pasivas, más tradicionales. En el momento en que tú llegas a casa y estás cansado de interactuar con el mundo y quieres sentarte y que alguien te cuente una historia. Los videojuegos sigue siendo interacción, está basado mucho en interacción. En los videojuegos tú construyes la historia, pero suelen ser historias bastante más sencillas. Consigue esto, mata esto, conquista lo otro. La parte de la charla en la que estaba hoy centrado tenía que ver con esas historias más dramáticas, más con arcos narrativos, más tradicionales, digamos. Mucha gente, es un argumento válido, dice que por qué intentar copiar el cine tradicional a realidad virtual. Y ni siquiera yo sé si es buena idea, ¿vale? Lo único que hemos intentado con esta charla y nuestra investigación es ver cómo se podría hacer. Eso no significa que haya que rechazar el resto de fuentes de información. Efectivamente, los videojuegos siguen teniendo un enganche terrible, pero aún así, un videojuego es activo. Y yo a veces quiero jugar, pero muchas veces quiero que alguien me cuente una historia. Quiero sentarme y que me cuenten la última historia de no sé quién, ¿vale? Entonces, es esa parte la que he intentado concentrarme. Pero por supuestísimo, hemos aprendido muchísimo de videojuegos y puede ser utilizado también en realidad virtual y seguramente habrá grandísimas obras dentro de unos años que mezclen un poco de interacción con storytelling, un poco como hacen los juegos de ordenador modernos y no tan modernos, que tienen unas intros que son acojonantes, unas intros que duran 5 minutos, que son cinematográficas completamente. Te meten en la historia y luego te dan paso a ti para que actúes. Bueno, puede que haya un híbrido al final, desde luego. Lo que yo creo es que el amigo Zuckerberg y otros están, bueno, ellos tienen su negocio, ¿no? Y es un negocio multimillonario, pero lo que están es, digamos, secuestrando lo que es la realidad virtual en la práctica real, ¿no? Que es inmensamente más rica que lo que ellos proponen, que proponen una especie de humo que puede ser divertido para algunos o no, pero han secuestrado el foco de atención de la realidad virtual. Estoy bastante de acuerdo con eso. Mira, antes de esta charla me ha escrito una persona a la que no conocía. Me dice, hola Diego, me ha mandado un correo electrónico. No voy a ir a tu charla porque no me gusta la realidad virtual, porque creo que el mundo necesita más abrazos y más no sé qué y menos realidad virtual. Entiendo que ese tipo de reacción es precisamente por lo que tú has dicho, Fernando, porque estas empresas, Facebook, están vendiendo un aspecto de la realidad virtual
que a mí personalmente me aterrorizaría. O sea, yo que no tengo ni redes sociales, vamos, yo no quiero un mundo donde me esté flotando información por todos lados. Está bien para el que lo quiera. Y es verdad que has utilizado la palabra raptando o secuestrando. Me ha gustado mucho la palabra. Me ha gustado la palabra, porque es verdad, están como haciendo suyo un concepto que es mucho más amplio y versátil, lo están como haciendo suyo y vendiendo únicamente la parte de interacción social que, bueno, puede o puede no funcionar, puede o puede no ser interesante. Estoy completamente de acuerdo. Están explotando eso porque es su negocio. Pero la realidad virtual, joder, va a ser lo que va a entrenar a los astronautas del futuro, va a ser lo que nos va a permitir hacer prototipos sin dañarnos, sin peligro, va a permitirte saber moverte por una plataforma petrolífera sin hacerte daño. Eso lo va a conseguir la realidad virtual. No solamente estar con tus amigos flotando en el espacio con un traje de robot. Me ha gustado mucho la reflexión de que lo están secuestrando porque un poco de razón sí que tienes. Y el correo que he recibido esta tarde creo que refleja esa visión un poco reducida de la realidad virtual, que es la que nos están vendiendo ahora demasiado estas empresas. ¿Sí? Mira, Ricard, te pregunta, si la vista es interpretada por el cerebro, ¿qué pasa con el resto de los sentidos? Sí, bueno, lo primero, yo no soy neurocientífico, ¿vale? Entonces mi conocimiento es limitado, pero todo al final está interpretado por el cerebro, ¿eh? De hecho, en el ejemplo que he puesto final de cómo volvemos a una persona ciega unos milisegundos mediante audio, lo que está ocurriendo es que el cerebro, que precisamente se tiene que encargar de todos los sentidos, le damos una sorpresa en el sentido del sonido que obliga al cerebro a mandar todos los recursos hacia esa sorpresa y desconectar la parte de audio. Entonces, el cerebro está constantemente, tiene un ancho de banda, tiene unos recursos y está constantemente trabajando con ellos. Creo que sabéis, bueno, si no lo digo, en realidad durante la mayor parte del tiempo somos ciegos. Durante muchos milisegundos el cerebro no recibe el input visual porque no puede procesarlo todo. Entonces decidió hace muchos, como siempre, millones de años de evolución, decidió que lo que va a hacer es engañarnos. Va a coger solo input visual cada ciertos pocos milisegundos y va a crear una sensación de continuidad que no es real. Hace muchos trucos de esos. También, por ejemplo, sabéis que en verdad solo vemos con precisión en un arco de unos 2 grados, que más o menos es la distancia de vuestro pulgar a un brazo de distancia. Si os miráis la uña a un brazo de distancia, esos son como 2 grados de visión. Esa es la única parte que vemos en alta resolución. El resto lo hemos difuminado. Lo que hace el cerebro es obligarnos a seguir con los ojos, en las famosas sacadas, a coger zonas y hace una especie de collage que dé la sensación de que estemos viendo todo en alta resolución. Pero es una ilusión. Solamente vemos en alta resolución 2 grados. Y un tercer ejemplo de cómo el cerebro se encarga de gestionarlo todo y engañarnos, es un ejemplo que me gusta mucho. Si habéis salido a correr alguna vez, difícil que os mareéis corriendo. O sea, te puedes cansar, marear en cuanto a que el mundo te está bailando. Pero si ponéis una cámara, el móvil, y lo lleváis pegado al brazo y le dais a grabar, y luego sentados en vuestra casa, veis lo que ha grabado la cámara. Veréis que el mundo está saltando por todos lados. Y dices, coño, esto no es lo que yo percibía cuando corría. Sin embargo, la cámara ha grabado lo que tus ojos han visto. Han grabado el mismo movimiento. Lo que pasa es que el cerebro, como sabe que estabas corriendo, ha hecho una especie de ecualización automática. Y dice, mira, para que no te marees, voy a intentar anular todo tu movimiento mientras corres y voy a darte una imagen lo más estable posible. Pero si no lo habéis hecho, por favor, haced la prueba, que es divertidísimo. Salid a correr, lo habéis hecho todo el mundo. La próxima vez, pegaros el móvil a la frente donde queráis y salid a correr con el móvil grabando y luego mirad en la pantalla lo que habéis visto en realidad cuando corréis. La diferencia es que el móvil no hace esa ecualización y vuestro cerebro sí. Entonces es fascinante lo que hace el cerebro. No sé si me he ido un poco la pregunta, pero volviendo a la pregunta de Ricard, el cerebro se encarga de coordinarlo todo, ¿no? Tiene un ancho de banda, recibe estímulos, intenta repartir esfuerzos donde puede y sobre todo te da una ilusión del mundo a tu alrededor que es suficientemente buena para mantenerte con vida. Respecto del trabajo del cerebro en la visión humana, tuvimos el año pasado a Rafael Navarro, que nos dio una conferencia interesantísima. Y el que esté interesado en aprender cosas sobre ello, el vídeo está puesto en el repositorio que tenemos de todas las conferencias. Mira, yo
Echegaray te dice: fascinante nuevo mundo el de la realidad virtual. He querido entender que en la realidad virtual la secuencia de eventos se haría cambiando externamente la escena en la que se encuentra el sujeto. Pero esto le privaría al sujeto de la dirección de su película. De alguna manera, el sujeto dejaría de ser la cámara de su película. ¿Es correcto esto? Es correcto y está bien. El problema es, si tú eres la cámara de tu película, lo más probable es que tu película sea muy aburrida. Porque la gente que cuenta películas bien es la gente que sabe contar películas. Y no todos somos Spielberg, ni todos somos... De nuevo, no estoy diciendo que la fotografía tenga que matar a la pintura, ¿vale? La realidad virtual tiene muchos campos de aplicación. Lo único que he intentado en esta charla es decir, si quisiéramos contar una historia, pero con el añadido extra de que estés inmerso en el mundo en vez de únicamente en una pantalla, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Vale? Y darnos cuenta de que hay mecanismos cognitivos que nos permiten hacer eso. Ahora, igual la charla os ha sonado súper obvia, pero la verdad que cuando yo hablaba con la gente de Google y Oculus hace unos años, no se atrevían a hacer un corte en una película de realidad virtual. Luego, John, sí, claro, le privaría, lo que se está buscando es una especie de equilibrio, ¿no? O sea, estás en una escena y tienes cierta libertad para moverte. Pero llega un momento en que el arco narrativo de la película, que está medio preprogramada, efectivamente el corte sería externo, tal y como tú dices, el director de la película dice, bueno, una vez has visto cómo se comete un crimen en esta habitación, corto, te llevo al siguiente escenario para avanzar la historia. No dejo que sigas dando vueltas por la habitación porque ya no tiene sentido dramático para la historia, ¿vale? Pues es una especie de híbrido y es un poco la manta corta, o sea, cuanta más poder des al usuario de ser la cámara, menos poder tiene el director de contar la historia que él quiere contar. Entonces hay que buscar un poco dónde está el equilibrio en realidad virtual. Lo que hemos demostrado es que ese equilibrio puede darse, ¿no? Que no es únicamente toma la cámara y es imposible contar una historia, ¿no? Sino que hay campo de juego, podemos negociar, podemos dejarte la cámara, que seas tú la cámara y moverte, pero a algún momento dado puedo llevarte yo a otra historia, a otra escena en el momento que yo quiera y tú vas a seguirme sin problemas. Víctor Roda te plantea lo siguiente: siempre es un placer escucharte, muchas gracias. En línea con lo que comenta Ricard, ya que todo lo que percibimos es interpretado por el cerebro, el futuro de la realidad virtual no iría por generar sensaciones de todo tipo directamente en el cerebro, sin necesidad de pantallas, movimiento, etc. Esto evitaría el problema de chocar con las paredes o dejar la taza en el aire. Sí, y Elon Musk es el primero que dice que no se cree ninguna realidad virtual, que tengas que llevar gafas o cascos o cualquier cosa externa. Muchísimos libros de ciencia ficción hablan de implantes cerebrales o directamente meter la información directamente al cerebro sin necesidad de dispositivos externos. Eso es más de momento ficción que ciencia, pero cada vez hay más avance en ese sentido. Y de hecho hay un libro reciente que escribió un ex compañero mío de Marianistas, 2037 Paraíso Neuronal, si lo queréis leer, que habla un poco de todos los aspectos éticos que se crearían. Pero estoy contigo, con Víctor, en que una de las mayores barreras hoy por hoy de la realidad virtual es la necesidad de dispositivos externos, hardware o gafas. Con la pandemia todos hemos aprendido a usar Zoom y acabamos hartos de Zoom. Imaginad que en vez de Zoom tenemos que llevar gafas y cascos. Yo no quiero eso, nadie quiere eso. Entonces, es algo que estoy de acuerdo en que si la realidad virtual va a ser lo que Zuckerberg y otros imaginan, de alguna forma va a tener que eliminar esos dispositivos. Y no sé si sean implantes retinales, cerebrales, o a lo mejor pueden ser gafas un poco más normales, más ligeras, pero ya con una tecnología mucho más avanzada, ¿no? Y lo de evitar el problema de chocar con las paredes o dejar de hacer aire, no estoy seguro de cómo lo evitaría. Creo que lo que estás hablando es ya de realidad aumentada otra vez. Si yo estoy en un entorno virtual, sea con cascos o sea porque tengo directamente implantado en el cerebro algo que me da esa sensación, si mi entorno virtual es un prado y quiero andar 3 metros y la pared está a 1,5 metros, me voy a chocar igual. Entonces, no sé si esa parte de la pregunta, Víctor, no la ha entendido o no lo sé.
Víctor, puedes preguntar, quita el micro y pregunta si quieres. Perdón, que no atinaba. Sí, me refería más a generar la sensación en el cerebro de movimiento sin moverse. Vamos, estaba pensando más en Avatar. Vale. Entonces, si con Ready Player One nos hemos ido a 30 años más, aquí nos vamos. Sí, al final uno puede pensar que efectivamente el cerebro es el comandante de la nave. Y si engañas al cerebro, pues ya está. Está todo el pescado vendido. Se podría llegar a eso. Ahora, ahí sí que, o sea, no sé cómo se haría, ni sé si vamos a tardar 200 años o si vamos a ser incapaces de hacerlo. Se podría llegar a hacer que el cerebro crea que estás... Sí. De hecho, cuando soñamos, muchas veces es lo que está sucediendo, ¿no? A veces te damos una patada mientras soñamos. Podría llegar a suceder, pero ya nos vamos al terreno de la especulación más que de la ciencia. Eso es bastante más especulativo que científico a día de hoy. O al menos yo desconozco que haya avances significativos en ese sentido. Bueno, tú dices que no querrías tener que llevar las gafas para poder tener experiencias en realidad virtual. Existe al menos una persona, yo creo que alguna más, que ya tiene un implante cerebral y con ese implante cerebral pues ve colores y hasta se conecta por internet con Australia para que le manden fotografías. Te voy a decir, yo tampoco querría tener un implante cerebral para poder ver realidad virtual. No sé lo que pensáis. Hoy no, yo tampoco. Pero nunca digas nunca, ¿no? Yo qué sé. O sea, yo no lo voy a ver. Y a mí me daría pánico, pero puedo ver un mundo dentro de 200 años sea completamente normal. Eso no lo sé. Probablemente si en la Edad Media les dices a la gente que vas a coger el corazón de otra persona, bueno, te queman en la hoguera, vamos. A día de hoy, yo desde luego tampoco. Yo estoy muy feliz. Yo trabajo en temas de realidad virtual, pero valoro muchísimo la realidad. Y lo que me gusta de la realidad virtual es ese campo de juego que me da para poder exponer al cerebro a situaciones y poder analizar sus respuestas, ¿no? Eso me parece fascinante. Como digo, yo tampoco quiero un implante, pero puedo imaginarme que dentro de 200 años nuestros tataranietos lo vean como completamente normal. ¿Quién sabe? Todo se andará. Todo se andará. No sé si hay más preguntas. Creo que la charla ha sido fascinante y el coloquio posterior ha sido extraordinario. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este rato en unas condiciones un poco difíciles. Y bueno, pues desde aquí un abrazo. Vamos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar con vosotros y gracias a los que habéis estado, gracias por las preguntas y nada, pues hasta otra, hasta cuando queráis. Creo que tienes muchas cosas que contar que no nos has contado. Cuando queráis. Adiós a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. El próximo mes tenemos una conferencia sobre un tema que yo creo que tiene rabiosa actualidad y es el tema de la energía. Pero la energía en lo que sería un acumulador de energía, la energía está acumulada y puede resultar tremendamente importante en el futuro muy próximo, como es el hidrógeno. Nos van a contar un experto en el tema sobre lo que es el hidrógeno y su potencialidad como fuente de energía en montones de aplicaciones. Os espero a todos y muchas gracias por vuestra asistencia.